Buenas tardes. Vamos a ponernos de pie para iniciar esta capacitación básica en la pastoral litúrgica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a decir la oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, en nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos, de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en el mismo Espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la formación de la liturgia. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos acompaña nuestro hermano Benja, así que le damos un aplauso por haber venido tan puntual siempre que llegan y de misa. Gracias. Pues bien, buenas tardes, qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Y como siempre, antes de iniciar vamos a hacer un recuento de los daños, un recuento de lo que hemos visto la semana pasada. Si recuerdan, comenzamos a analizar lo que es la plegaria eucarística, ¿sí? Que también en el ambiente de la liturgia se le conoce como la anáfora. Ya decíamos que hay cuatro plegarias eucarísticas principales y algunas que se agregaron para situaciones especiales, para niños, para diversas necesidades, que hay como 80 prefacios, un poquito más, uno menos. Entonces, para preguntarles también, así sintetizando, ¿de dónde a dónde abarca la plegaria eucarística? ¿De dónde a dónde abarca? A ver, chequen sus apuntes. ¿De dónde a dónde abarca la plegaria eucarística? ¿Dónde empieza y dónde termina? Y los pasos que, bueno, pues sí, ¿verdad? Pues para eso vienen a estudiar. Y los pasos que la van formando. A ver, ¿con qué empezamos la plegaria eucarística? Así se llama, ese es un sinónimo. Plegaria eucarística y anáfora son sinónimos, ¿sí? La anáfora significa elevación, que hace alusión a los sacrificios de todas las civilizaciones que siempre elevan la víctima que va a ser ofrecida. De la misma manera, aquí el sacerdote en un momento de la Eucaristía también la muestra. ¿Sí? Es el sentido, la presentación, la elevación de la víctima que se ofrece en sacrificio
Eso es lo que significa la palabra anáfora, que traducida al castellano pues la conocemos como plegaria eucarística. Iniciamos con la presentación de las ofrendas. Acuérdense, la plegaria eucarística inicia con la presentación de las ofrendas. Es bien importante que asimilen, que se graben bien para poderle tomar sentido a la Eucaristía y que no solamente sean ritos externos, ¿sí? Que no nada más sea de venir, ya cumplí, ya me voy, no, sino que verdaderamente le encontremos el sentido espiritual, ¿sí? Para que los bienes espirituales que de ella proceden sean bien aprovechados para al final de cuentas, para la salvación de nuestras almas, porque este es el objetivo. Jesucristo se sacrificó precisamente para darnos la vida eterna, para la salvación de las almas. Entonces, imagínense, si pasamos la vida viniendo a misa, pero sin saber ni tomarle sentido, ni participar como mudos testigos, pues es poco lo que nos puede aprovechar. Pero bueno, retomo otra vez. Primer paso, presentación de ofrendas, es decir, el pan y el vino que van a ser consagrados. Segundo paso, viene la oración sobre las ofrendas que el sacerdote realiza sobre ellas. Luego viene el prefacio, aquella parte que dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Ahí inicia el prefacio. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, por esto y esto y esto y esto, sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. Hay otros motivos. Posteriormente viene lo que es la narración, viene el santo santo. Después del prefacio viene el santo. Sí, ya les decía yo, haciendo alusión también a dos textos bíblicos, el de Isaías cuando Dios se le manifiesta y surge precisamente esa aclamación: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Y posteriormente en el libro del Apocalipsis también se repite una aclamación igual. De ahí se toma el 3 veces santo, 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 santo. Después de la aclamación del santo, 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 viene lo que es la narración de la institución de la Eucaristía, ¿sí? Viene la narración, porque les voy a leer una partecita de una de ellas para que la ubiquemos, de la plegaria eucarística número 2. Dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, ¿sí? Hace primero lo que es, ¿se acuerdan la palabra que se designa cuando se impone sobre el cáliz? Este sí sabe, esta es maestra de liturgia, yo creo, es la única que contesta. Es la epíclesis. Ese es el gesto que hace el sacerdote cuando impone las manos sobre el pan y el vino, ¿sí? Previo a la consagración. Es la epíclesis, que podemos traducir como la invocación al Espíritu Santo, ¿sí? Que por medio de esa invocación y por medio de la presencia del Espíritu Santo, el vino y el pan se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso es una realidad tangible que para nuestros sentidos se resisten a creerlo, ¿sí? Porque nosotros seguiremos viendo el pan y seguiremos viendo el vino. Para eso se puso una palabra, la transustanciación. Esa es la transustanciación, la conversión del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, la transformación de la sustancia, no de la materia. La materia seguirá siendo la misma, la sustancia ya no, ¿sí? Por eso es bien importante cuando participamos en la comunión, bueno, más adelante lo comentaremos, es bien importante estar en gracia de Dios para poder participar de ese santo sacrificio, ¿sí? Dice el apóstol San Pablo:
El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor está comiendo y bebiendo su propia condenación. Así de fuerte habla San Pablo. Entonces viene la narración de la institución de la Eucaristía, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él. Todas las plegarias eucarísticas, todas tienen esta narración tomada del Evangelio, tomada de los Evangelios, porque creo que los 4 Evangelios tienen la misma fórmula. Entonces es la institución, sí, la narración de la institución de la Eucaristía. Después viene otra parte que se llama la anamnesis, otra palabra técnica bien importante, anamnesis, que significa memorial, y del memorial ya hemos hablado como 3 o 4 veces, ¿sí? ¿Quién se acuerda de lo que significa memorial? El sicarón, sí, viene de la palabra, del término hebreo sicarón, que es cambiado al griego es anamnesis, sicarón, anamnesis, memorial. ¿Quién se acuerda lo que es un memorial? ¿Qué decíamos ya desde? Son como 3 o 4 veces que hago esa afirmación porque es bien importante, ¿sí? Es actualizar el misterio redentor de Jesucristo. No es estar recordando algo del pasado, sino haciéndolo actual. Por eso se dice que cuando se realiza la transustanciación, Jesucristo está presente, como nos enseñaron desde el Catecismo del Padre Guerra, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, tal como está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, ¿sí? Entonces, es un misterio tremendo, un misterio grandísimo. Lo que es la secuencia de Corpus, ya viene Corpus, pongan atención. Dice, hay cosas que no entendemos, hay cosas que suceden que no entiende la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón, haciendo alusión precisamente a la Eucaristía. Por ahí va más o menos. Ahora que tengan aquí su celebración de Corpus, pongan atención en la secuencia. Entonces, el memorial, anamnesis y sicarón es lo mismo, y el gesto y la fórmula para definirlos este es el sacramento de nuestra fe. Esta es la anamnesis. No está diciendo es una representación, no está diciendo es que estamos recordando lo de hacer, no. Este es el sacramento de nuestra fe. La hostia ya consagrada, ya con la transustanciación aplicada, ya es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y por ese pedacito de pan, por ese pedacito, es como se sostiene la Iglesia, y es como la Iglesia ha avanzado a través de 2000 años, ¿sí? Por ese pedacito de pan, cientos de mártires murieron en los 3 primeros siglos, ¿sí? Por ese Tarcisio, que es de los adoradores, que es un ejemplo de ellos, jovencito que dio la vida por proteger la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es el centro de nuestra fe, ¿sí? Es lo más importante, y ya lo reiteré también 2 o 3 veces. Este es el sacramento de nuestra fe, o misterio de fe. Las otras fórmulas que también aparecen en el misal romano. No las repito para abreviar. No hay otras misas, solamente hay una misa. Se agregaron otras plegarias eucarísticas en el misal romano, no las misas, no hay otras misas, hay una misa, es uno mismo el sacrificio, uno mismo el cordero que se sacrifica, ¿sí? Se agregaron otras plegarias eucarísticas. Entonces, la misa es la misma, nada más que las fórmulas, o sea, los sacerdotes tienen la preparación para definir qué fórmulas utilizan de acuerdo a las que les proporciona el misal romano, ¿sí? Ya ponen la plegaria eucarística 1, el canon romano, la número 2, la 3, la 4, o alguna misa para niños.
Ese es lo que agregaron al misal romano, las plegarias eucarísticas. Ya después viene, les decía yo, cuando ya está la conversión del pan y el vino del cuerpo y la sangre del Señor, a ver, ¿cuáles? Esas son las lecturas, sobre todo los ciclos evangélicos, ciclo evangélico A, ciclo evangélico B. Sí, vienen, por eso les digo, cuando vean si el padre tiene algún asistente, le empieza a hacer señas, así muy discretamente, ¿cuál quiere? La 1, la 2, sí. Entonces ahí según la seña o el asentimiento que haga el sacerdote con la seña que le hace el auxiliar, ya el auxiliar sabe qué número de plegaria eucarística poner, ¿sí? Chequen, cuando tengan una misa concelebrada o con algún diácono, chequen y verán que se hacen señitas, se hacen ojitos casi, Bueno, ya después de que se hizo la conversión al cuerpo y la sangre de Cristo, viene el ofrecimiento, ¿sí? Ya no se puede hacer antes porque todavía no es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ya está la víctima, ahora viene ofrecerla a Dios, ¿sí? Ahora el sacerdote en persona de Christi Capitis la ofrece al Padre de la Misericordia, y esta es la fórmula que se utiliza. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Ahí ya el sacerdote en persona de Christi Capiti está ofreciendo la víctima, ¿sí?, de salvación para todos nosotros. Por eso se dice que Jesucristo es la víctima, el sacerdote y el altar. Cumple esas tres funciones: víctima, sacerdote y altar. Entonces, y después viene una segunda epíclesis. ¿Qué decíamos que era la epíclesis? Invocación del Espíritu Santo. Una primera epíclesis se hace cuando se consagran las especies eucarísticas, y luego viene una segunda invocación al Espíritu Santo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. ¿Sí? Se está pidiendo la unidad, que no seamos seres así dispersos, individuales, sino que formemos un solo cuerpo, ¿sí? Y por ese solo cuerpo que es la Iglesia se está ofreciendo la víctima de reconciliación. Es la segunda epíclesis. La segunda epíclesis se hace la invocación al Espíritu Santo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, ¿sí? Luego viene una parte que se llaman las intercesiones, en donde pedimos por el Papa, pedimos por el obispo, pedimos por los sacerdotes, por todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Luego vienen ya no se utiliza la palabra, pero se le conocía como el memento, es decir, la memoria de nuestros difuntos. Sí, recordar a nuestros difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y luego ya viene otra intercesión. Acuérdate, admítelos, ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo alcanzar la vida eterna, ¿sí?, y cantar sus alabanzas. ¿Sí? Es todo lo que contiene, que no son meramente ritos externos, sino si en fe nos concientizamos la presencia real de Jesucristo, nuestras Eucaristías van a cambiar.
¿sí? Y por ende nuestra forma de vida va a cambiar, y por ende nuestra situación con la familia va a cambiar, porque vamos a comenzar a entender el misterio de la salvación, el misterio de fe, y eso mismo nos va transformando, nos va purificando, nos va sanando. Por eso les digo eso de que voy a ir a una misa de sanación. Dice, pues si todas las misas son de sanación, está la presencia real de Jesucristo. Y digo, de mi parte no. Por ejemplo, una procesión con el Santísimo a media misa no tiene sentido. O sea, con todo respeto para quien así lo realice y les gusta, pero si ya estamos participando de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la Eucaristía. Ahora yo, una pregunta capciosa: ¿qué es más importante? ¿La presencia del Santísimo Sacramento en el Sagrario o la Eucaristía? Sí, la Eucaristía, porque en ese momento se está realizando el sacrificio redentor de Jesucristo, ¿sí? Con todo respeto para la Eucaristía que está en la reserva y que se expone para la adoración de los fieles fuera de la misa, que es una devoción y de las más grandes y más excelsas devociones, pero el centro y la máxima importancia, la Eucaristía. Entonces es importante que entendamos, para no minimizarla. Van a su misita, dijo por ahí un predicador de aquí del barrio. Ustedes con su misita se conforman. Imagínense que no les digo el nombre, ¿verdad? Para no quemarlo. Y entonces, ya después de todo esto, también les decía yo, si no han visto la película del Gran Milagro, búsquenla en el internet, por ahí deben de andar y véanla. Ahí nos da una muestra más o menos en animación de lo que sucede dentro de la misa. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos pidiendo por nuestros difuntos, se está uniendo la iglesia, decíamos, las tres estados de la iglesia. ¿Cuáles son? Triunfante, militante y purgante. Y se unen junto con los santos y los ángeles en adoración a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en el altar. Y eso, pues desde luego, estamos tan acostumbrados a lo sensitivo, que si no toco, que si no veo, que si no escucho, pues no existe. Y esto es materia de fe. Esto es materia de fe. Entonces, es decir, sí, Señor, yo creo que estás presente realmente en el altar. ¿Sí? Entonces, ahí es la cuestión. Y ya cuando todo esto ha pasado, pues cerramos con la aclamación de darle la gloria a Dios, que es la doxología. La doxología es una alabanza trinitaria con la que suelen concluir las diversas plegarias eucarísticas de los diferentes ritos y épocas, que no obstante los acentos y matices diversos, coinciden en esta idea central. En las plegarias eucarísticas romanas, la doxología va dirigida al Padre por la mediación de Cristo, expresada con todos los matices posibles. ¿Sí? La plegaria eucarística va dirigida al Padre por la mediación de Cristo. Toda la Eucaristía va dirigida al Padre. ¿Sí? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso les decía desde un principio, la Eucaristía es cristocéntrica, trinitaria, ¿sí? Es el ofrecimiento de Jesucristo al Padre por la gracia del Espíritu Santo, y en el cual nos vemos inmersos nosotros, que somos la Iglesia y somos el cuerpo místico de Cristo, y somos ofrecidos también en este sacrificio eucarístico. Muy bien, entonces hasta aquí es el resumen. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran cuestionar todavía? Algo que digan, no me queda claro, esto no me cuadra, sino para pasar a la siguiente parte. Después de la doxología viene aquella frase que en latín se diría preceptus,
receptus alitoribus moniti a divina institutione formati, audimos dicere, ¿sí? Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, a ver, dale vuelta, ahí están. Ritos de comunión, la parte que sigue en conjunto son los ritos de comunión. El sacrificio sacramental de la Eucaristía fue instituido bajo la forma y bajo los signos de comida y bebida. ¿Por qué el pan? ¿Por qué el vino? Pudiéramos cuestionarnos. Pues es un alimento universal, es un alimento que toda la humanidad tiene acceso a él. Entonces, era la manera de que Dios en su misericordia pudiera dispensar a su Hijo en el sacramento para que llegase a todos los rincones del planeta. ¿Qué tal que hubiera sido pescado y allá en África no hay ni pescados, allá tienen que comer, pobres cuates? Entonces, por eso Dios en su sabiduría le provee al ser humano de lo que va necesitando, y en este caso para la salvación. Por eso la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo es la culminación de la celebración y el momento en que la plegaria eucarística llega a su pleno cumplimiento. En la liturgia romana actual los ritos de comunión. En la liturgia romana actual los ritos de comunión forman los siguientes bloques: el Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión. Eso es lo que forma lo que es los ritos de comunión. Padre Nuestro, rito de la paz, la fracción del pan y la comunión. A ver, dale. El Padre Nuestro. La exhortación a la oración es una fórmula a resaltar. Es una fórmula a resaltar la importancia del Padre Nuestro y su conexión con la comunión, e invita al pueblo a rezarlo con respeto y devoción que se merece. Esa invitación, la exhortación es esa precisamente. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Es a lo que se refiere con la exhortación a la oración. Y luego en el inciso B, la oración dominical, bueno, pues sí está tomada de Mateo 9 y de Lucas 11. En esta oración se pide el pan cotidiano, que para los cristianos consiste en el cuerpo de Cristo, y se implora la purificación de los pecados, de modo que en realidad se den las cosas santas a los santos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero eso es más fácil decirlo de boca que a llevarlo a la práctica, ¿verdad? Porque para hablar fácil, pero aquí bueno, tanto aquí como en la comunión aplicaría aquella máxima o aquella cita bíblica donde dice: si vas a presentar la ofrenda al altar y te acuerdas que estás enemistado con tu hermano, deja la ofrenda, ve y haz las paces con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Aquí no tendría nada de raro, es normal, sentido común. La cosa que en el contexto judío, para que el que iba a ir a pedir perdón o a ponerse en paz con el hermano, pues tenía que darle el hermano aquel la paz o el perdón. Si no se lo daba, pues quedaba enemistado y quedaba en un grado no de impureza, pero sí de ilegitimidad ante Dios para presentar la ofrenda, porque seguía pleiteado con el hermano. Porque no lo había perdonado. Sí, así aplicaba en la cultura judía. Entonces, si aplicamos eso al Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo andamos en cuestión del perdón? Ya el libro del Eclesiástico nos lo dirá. ¿Cómo puedes tú pedir perdón a Dios cuando no eres capaz de perdonar a tu hermano? Entonces, eso nomás se las dejo así para que la mediten, que yo sé que ustedes vivan la paz, pura paz aquí en el barrio. El Padre es por tanto una oración orientada hacia la Eucaristía, una óptima preparación para la misma. Gracias sobre todo a esta doble súplica del pan cotidiano y del perdón de los pecados, que son, juntamente con el carácter doxológico del Padre Nuestro, la causa que motivaron su inclusión entre los ritos de comunión.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí está la parte doxológica del Padre nuestro, ¿sí? Santificar y glorificar el nombre de Dios. El embolismo, ¿cuál es el embolismo? Ya después de que rezamos el Padre nuestro, viene una oración que dice: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esa oración se le llama el embolismo, ¿sí? Su objetivo fundamental es formular una doble petición: que Dios libre a la Iglesia de todos los males y que le conceda la paz durante su peregrinación a la casa del Padre, en espera del retorno definitivo de su Señor. ¿Sí? Es decir, que mientras estamos en este mundo podamos vivir en paz, que Dios nos libre de todo pecado por la sangre de Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, mientras vamos de paso. Porque al final de cuentas esta es la realidad. Vamos de paso y la vida es corta, ¿sí? Y en cualquier momento, bueno, pues de por sí aquí el barrio tiene esa cosa de que se nos va gente muy, muy querida y muy conocida aquí en el barrio, ¿no? Y no ya muy distanciados. Luego son como racimos, pero bueno, todos vamos en esa misma línea. Y para eso es la Eucaristía, para prepararnos a participar de la vida divina. ¿La que sigue, mija? El rito de la paz, Shalom, Evenu Shalom Alejem. Actualmente es un signo por el cual los fieles se expresan mutuamente la paz y la caridad. Instrucción general para el uso del misal romano. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sí, es lo que buscamos en el rito de la paz, que todos vivamos en comunión, que todos vivamos en caridad, que todos seamos una comunidad fraterna, en el que podamos, bueno, apoyar las causas sociales apegadas a la Iglesia, ¿no? Si aquí se promueve alguna situación, alguna donación, algún beneficio, pues apoyar, ya no se diga de manera particular, ¿no? La manera particular, pues cómo se expresa todo esto, pues también en las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ¿sí? Visitar al preso y todo lo demás. También esa es parte de buscar la paz en una comunidad. Si esta comunidad no comienza a transformar su corazón, pues seguiremos viviendo en la mediocridad como ha sido tantos años, con la prostitución, con el narcotráfico, con los delincuentes de todo tipo. Hace como unos 10, 15 años yo leía una crónica de hace 50, no, yo creo que ya son 70 años, una crónica que hacía el diario de noticias de aquí del barrio, prácticamente los mismos vicios que tenemos ahorita, desde hace 70 años. Entonces, si no comenzamos a cambiar también nosotros nuestra visión y nuestra presencia ante la Eucaristía, pues este barrio seguirá navegando ahí. Por allá brotará un testigo que de veras dé testimonio, por allá otro, pero se requiere que se haga una comunidad fuerte, fortalecida por la Eucaristía. El rito de la paz es un signo de amor cristiano y de comunión intereclesial. La naturaleza y temática de esta oración presupone el intercambio de la paz, de tal modo que cuando éste existe alcanza su pleno sentido. Acá muchas veces, siempre yo lo hice,
Primero que nada, no le quería dar la paz a nadie cuando yo, hace ya muchos años antes de empezar un proceso de conversión. Y no venía aquí, iba al Templo de la Cruz, y iba a la Capilla de la Asunción, y iba hasta mero atrás. O sea, a las 6 de la mañana que no había nadie. O sea, no le quiero dar la paz a nadie. O sea, ando uno tan lastimado interiormente, ¿sí? Que así se pone y que así está uno, ¿sí? Otra cosa pasa, que cuando nos damos la paz en la Eucaristía, lo único que hacemos es, te doy la paz y volteamos para otro lado. Nunca vemos al interlocutor de frente, ¿sí? Siempre, la paz contigo, y volteamos así. No, a verlos a los ojos, que el Señor te dé la paz. La paz del Señor sea contigo, mirando a los ojos, deseándoles verdaderamente el bienestar familiar, el bienestar personal, el bienestar social, que es lo más importante, ¿sí? De tal modo que cuando existe este intercambio de paz, alcanza su pleno sentido. No sé, digo ustedes, a lo mejor sí se saludan de frente, ¿verdad? Pero normalmente no hacen la misa eso. La paz contigo, y volteamos para otro lado. Y sigue. Son letras, es el shalom hebreo, sí, shalom, aquí faltarían nada más las vocales aquí, pero como es el hebreo antiguo, donde todavía no había vocales, puras consonantes, pues así, con puras consonantes. Imagínense el trabajo para traducir la Biblia a puras consonantes, las palabras que se podrían sacar de 3 consonantes, O sea, ya posteriormente, del siglo II al siglo III, IV, siglo II antes de Cristo al siglo III, IV después de Cristo, se formó una traducción con vocales, ya vocalizada, que se le conoce como el texto masorético. El texto masorético, ese ya viene vocalizado, pero también en hebreo. Y también conocer las vocales hebreas tiene su chiste. Pero eso ya es tema para el estudio bíblico, así que ojalá y algún día participen en estudios bíblicos. El anuncio de la paz por parte del sacerdote precede inmediatamente a la acogida y devolución del pueblo. La paz del Señor esté con ustedes, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos, dense fraternalmente la paz, fraternalmente, del fraterno, fratelli, de hermano, sí, de ahí viene la palabra, de hermano. Bueno, hay hermanos que no se pueden ver, ¿verdad? Pero los que sí se quieren, pues dense la paz de hermanos, ¿no? El anuncio de la paz lleva ya implícita su comunicación, y la respuesta de los fieles declara que se acepta y se intercambia. La liturgia actual prevé que la paz se intercambie, aunque no prescribe ninguna fórmula, ¿sí? Que nos demos la paz, y lo más recomendable es, si somos iglesia y somos un solo cuerpo, no tenemos que andar brincando desde aquí hasta, porque ya está mi abuelita, voy hasta allá, hasta el fondo. No, cuando los que estamos aquí alrededor, que somos iglesia, que somos un solo cuerpo, es suficiente, es un signo. Si ya para apapachar al nieto, a la nieta, al hijo, a la hija, pues ya tendrán mucho tiempo en casa, pero es un signo, y es para darle fluidez a la misma celebración, ¿sí? Es darle fluidez, porque esta es una sinfonía, que todo va así suavecito, y que cada quien entra en su momento, y cada quien hace lo que tiene que hacer en su momento. Y hay cosas que improvistos que retienen la celebración, o sea, la van retrasando. Entonces se recomienda darle vuelta a ver si aparece por ahí el comentario. Se recomienda que se le dé a los más cercanos, a los que están ahí, que es un signo nada más. El término paz no se entiende en sentido corriente, sino bíblico teológico, a saber, como compendio de todo bien, ¿sí? Compendio de todo bien. Pues el desear la paz no solamente es, o sea, que Dios te bendiga, Dios manifieste su bondad, o sea, todo el bien que le podríamos desear a alguien va implícito en ese signo del que el Señor te dé la paz.
pero con esa intención, ¿sí? Con esa intención, que Dios te bendiga, que te dé abundancia, que te cubra sus necesidades, todo lo que ustedes quisieran agregar, en esa intención el Señor te dé la paz. Y es un don mesiánico por excelencia, porque es el objetivo, es uno de los objetivos de la Iglesia y uno de los objetivos del Papa, instaurar la paz. Que el mundo vuelva a tener paz en este mundo convulsionado. Es uno de los motivos, las intenciones del Papa León. Es un fruto del Espíritu Santo que inserta a los fieles en el amor de Dios y de los hermanos. Desde luego el Espíritu Santo tiene que ver con que estén ustedes aquí, con que vengan a la Eucaristía, con que yo esté aquí. Si no fuera por el Espíritu Santo, este local ya estaría apagado, estaría cerrado, y miren, pero es el Espíritu Santo el que nos congrega, el que nos tiene aquí reunidos. Es el que actúa en toda nuestra vida cristiana, ¿sí? Aunque muchas veces no lo percibimos, pero es él el que actúa. A ver, dale. No es pues una paz humana ya conquistada que puede alcanzarse mediante la amistad y la solidaridad, sino la paz de Cristo resucitado, nuestra paz. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la palabra que hizo Cristo después de la resurrección? Cuando los apóstoles estaban de sacatones ahí en el cenáculo, que se les aparece: la paz esté con ustedes. No tengan miedo, la paz esté con ustedes. Que si tienen alguna zozobra, pongan su confianza en Dios, ¿sí? Él nos viene a dar precisamente la paz. Y se comunica por medio del Espíritu Santo, artífice de la paz, en los corazones de cada uno de los fieles y en la Iglesia. El Espíritu Santo, acuérdense, la Eucaristía es el sacrificio de Jesucristo al Padre por el Espíritu Santo. O sea, todo ese sacrificio es gracias al Espíritu Santo, que es el intermediario, es el consolador, y que presenta al Padre de la Misericordia el sacrificio redentor de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, volvemos a la paz. Esta paz prepara a recibir la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, en la cual queda sellada y acrecentada la paz, la comunión, la paz y la comunión. Es hacer un examen de conciencia personal. Yo digo que ustedes no, ¿verdad? Pero hay gente que ya llega tarde a la misa y todavía vienen y se forman para comulgar. Y ya lo ha dicho el Padre que no debe de ser. Oír misa entera, dicen los mandamientos, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, pero eso no quiere decir que entre semana está el libertinaje, ¿verdad? También hay que tener sentido común, ¿sí? Entonces, y es entera porque desde la confesión general, ¿sí? Bueno, vamos a empezar desde la confesión general. Se nos perdonan los pecados veniales, ¿sí? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y luego, ¿cuál es la oración que hace el sacerdote después de esa aclamación? Déjame ver. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, y nos pone la mano así, ¿sí? Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por eso es importante estar en la Eucaristía desde el inicio. Pero si entramos con los pecados y ya no se nos perdonaron, pues, y aún así nos acercamos a la comunión. Por eso reitero lo que dice San Pablo: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo está comiendo y bebiendo su propia condenación. Así que hagamos un examen de conciencia antes de presentarnos a recibir el cuerpo de Jesucristo. Síguele. Luego viene la fracción del pan.
La fracción de los panes, a esta parte se llama inmixtión o conmixtión. Creo que lo tengo más adelante, vamos a ver. La fracción de los panes consagrados fue el principio y durante siglos un gesto práctico y necesario para preparar las partículas que se distribuían en la comunión. En la fracción del pan hay pues dos sentidos complementarios. Uno, el sentido de comunión, ya que la fracción del pan prepara el alimento de los cristianos, que es el cuerpo de Cristo sacrificado, el Cordero de la Nueva Pascua. Un sentido de comunión, la fracción del pan tiene esos dos sentidos, ¿sí? La comunión, porque prepara el alimento para todos nosotros, y la otra, ¿cuál es? A ver, bríncale. Sentido sacrificial, esa autodonación de Cristo como pan sacrificado y la consiguiente recepción de los cristianos hace de unos y otros una sola cosa y recrea constantemente su cuerpo místico, dándole su propia vida para que vivan de ella. Sentido sacrificial. ¿Quién se acuerda de los sacrificios que vimos en la introducción de este curso? El sacrificio de holocausto. Sacrificios cruentos. Sacrificio de holocausto. ¿En qué consistía? Y luego incinerado totalmente, ¿sí? Y eso lo tenemos en el incienso. Para eso se utiliza el incienso, para que ese humo, con la concepción del mundo antiguo, bueno, pues la divinidad está en las alturas. Entonces el incienso le da ese sentido y por eso huele tan rico, ¿no? Y bueno, a algunos no les gusta, pero huele bien. El sacrificio de comunión. ¿Cuál es el sacrificio de comunión? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la primera clase, en la introducción. A ver, especifique más. ¿Quién participa? ¿Quién? No, la víctima va a ser consumida. Sí participa, pues es la que se van a comer. El sacrificio de comunión, el oferente, ¿sí? El sacerdote y Dios. Ahí está. El sacrificio de comunión del Antiguo Testamento. Ahí está. En el nuevo pueblo de Dios, Jesucristo, víctima, sacerdote y altar. Jesucristo que se ofrece por nosotros y con nosotros, y que nosotros vamos a participar de Él. Esa es la relación del sacrificio de comunión del Antiguo Testamento. Comunión. Participa en el Antiguo Testamento la víctima, el oferente, el que ofrece la víctima, y el sacerdote. Y aquí esos mismos tres personajes, ¿sí?, participan en esa es la figura de la comunión en el Antiguo Testamento, y que tiene su cumplimiento la comunión perfecta con Jesucristo. Nos vamos a otro modelo, el siervo de Yahvé, el cuarto cántico de Isaías, el cuarto cántico del siervo, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, ¿sí?, y que cargó con nuestros pecados y que desfigurado, y todo lo que nos narra Isaías. Pues ese sacrificio cruento, aquí está, pero de manera incruenta. Es Jesucristo que se vuelve a ofrecer, pero de manera incruenta. Ya no hay derramamiento de sangre, pero el sentido del sacrificio es el mismo. ¿Sí? Entonces los sacrificios, el del Yom Kippur, el del día de la expiación, ¿sí?, lo mismo que tenían del chivo expiatorio, el chivo que echaron al desierto, ¿qué culpa tenía? Así Jesucristo, ¿qué culpa tenía de nuestros pecados? ¿Sí? Esa del día de la expiación, si lo leen en la Biblia, creo que está en Levítico 16, Levítico 21, por ahí así. Que era un chivo para el sacrificio a Dios y otro para depositar con la imposición de mano los pecados de todo el pueblo.
y después lo iban a tirar por allá al desierto a desbarrancarlo. ¿Qué culpa tenía el chivo? ¿Qué culpa tenía Jesucristo? ¿Sí? De cargar con todos nuestros pecados, de sanar nuestras dolencias. Entonces, para que vean cómo del Antiguo Testamento ya se prefigura el sacrificio redentor de Cristo. Y les pongo esos 3 ejemplos para que vean que realmente se cumple en Cristo las promesas que Dios hace en el Antiguo Testamento al antiguo pueblo de Israel y hoy al nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces ahí está, sentido sacrificial, sacrificio, la entrega, la donación. A mí no me quitan la vida, dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, yo la doy, a mí no me la quitan, yo la doy, yo la ofrezco, sentido sacrificial. Luego viene el Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, es el Cordero de Dios, ¿sí? El Agnus Dei es el Cordero de Dios. Como canto que acompaña a la fracción, añade, o si se prefiere, resalta un nuevo significado. Jesús ya no es solo el pater familias que reparte el alimento, sino que el alimento que reparte es su mismo cuerpo inmolado. El Cordero de Dios, como diría el Bautista cuando lo vio por allá venir, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De ahí está tomada esta frase. Ya no es solo el pater familias, se acostumbraba en la cena judía que el padre de familia era el que presidía la cena pascual. Lo hizo Jesucristo con los apóstoles y ahora, bueno, pues se nos presenta y se nos da en alimento. Ya no solamente reparte el alimento, sino que Él mismo es el alimento. La fracción del pan eucarístico es un signo memorial del amor magnánimo de Cristo, que quiere hacer a todos los hombres. Voy en pausas. Voy en pausas. Entonces, ahí está otra vez. Entonces, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y luego se responde: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la misma frase que le hizo un soldado romano cuando pidió piedad para uno de sus sirvientes. Ahorita voy, le dice Jesucristo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y cuántos casos para los que alguna vez nos movimos en la cuestión de la renovación carismática y leyendo algunos textos del Padre Tardif o del otro Betancourt, Rodrigo Betancourt, cuántos testimonios había de enfermos que sanaban viendo la Eucaristía por televisión? El poder de Cristo trasciende los tiempos, trasciende las fronteras, trasciende los medios de comunicación. Una pregunta. Anteriormente, si no mal recuerdo, para salvar ya. Sí, se cambió la fórmula. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar mi alma. No, exactamente, no recuerdo en qué año, pero sí se hizo esa reforma. Los obispos, o si viene de Roma, igual tienen la facultad de buscar el bien pastoral del pueblo. No te podría dar ahorita alguna razón por qué la cambiaron, sí, pero sí salvar va implícito el hombre integral, el hombre íntegro. ¿Qué significa el hombre integral? Cuerpo, alma, espíritu y psique. Y acá era específicamente salvar mi alma. Entonces me imagino que esa fórmula la cambiaron porque la Eucaristía tiene el poder de salvarte de la salud, de tu psicología, de tu alma, ¿sí? El cuerpo, el ser humano integral. Creo yo que puede ser una buena razón esa. Y acá específicamente decía, para salvar mi alma. O sea que el cuerpo y lo demás ahí que se frieguen, ¿no? Pero entonces, para que se oiga una salvación y una sanación más completa, más integral. ¿Sí?
banquete, son sinónimos, son, si se puede, son sinónimos. Cuando vamos a una cena, ¿qué hay? Pues no creo que haya alfalfa y no, pues hay un banquete, ¿no? O sea, acá pues el banquete de banquetes, este es el banquete por excelencia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos? El Agnus Dei, el Cordero de Dios. La fracción del pan eucarístico es signo memorial del amor magnánimo de Cristo, que quiere hacer a todos los hombres partícipes de su misma vida. ¿De qué vida estamos hablando? Partícipes de la vida divina. Sí. Diría uno de los santos místicos, es prenda de gloria futura, es decir, es una garantía de pasar a la vida eterna, la Eucaristía, prenda de gloria futura. ¿Sí? Muy bien. El Agnus Dei, ya lo dijimos, se inspira en el texto del Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les puso ese borreguito para causarles ternura, decir, y pobre cuate, lo van a sacrificar. ¿A poco no está bien tierno el borreguito? En los cantos del Gloria del Apocalipsis ven en el rito de la fracción un símbolo de la pasión gloriosa del Señor, Cordero que recibe la máxima glorificación al inmolarse por los pecados del mundo. Ya no nos da tiempo de pasar a los textos bíblicos, si quieren apuntarlo, y Apocalipsis 5, 1 y siguientes. ¿Sí? Por ahí viene: santo es el Cordero degollado, digno es de gloria y honor. Por ahí va. Es más, hay cantos de alabanza y glorificación al Santísimo Sacramento con ese tenor. Acá sigue, fija, la inmixción o conmixción. Ahí vamos bien. En la antigüedad era común que en la misa papal se distribuía a los presbíteros de las diferentes comunidades una partícula llamada fermentum, como símbolo de la unidad de la Iglesia y de la mutua comunión. Esta la depositaban en su cáliz al pronunciar las palabras Pax Domini, la paz del Señor. Bueno, la inmixción o conmixción es el momento en que el sacerdote, ¿sí?, desprende una pequeña partícula de la hostia y la deposita en el cáliz, ¿sí? Así se llama a ese movimiento, a esa acción, inmixción o conmixción, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? De que el cuerpo y la sangre de Jesucristo está presente en las dos especies, ¿sí? Está presente en las dos especies. Hay veces que erróneamente, creo yo, no creo, por ahí lo leí, aquí no pasa, bendito sea Dios, aquí hay bastantes formas consagradas para ahí en la reserva, pero hay comunidades en las que se les acaba el pan consagrado y mandan traer hostias sin consagrar. Agarran el cáliz, ¿sí? El sentido común nos dice que está bien. Entonces la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo en la misma sangre. Pero la realidad es que una hostia consagrada, una hostia sin consagrar, ¿sí?, está impura y no puede mezclarse con la sangre de Cristo. Es como un vehículo, pero que no está impuro, ¿sí? Entonces, y he visto en otras iglesias, se les acabaron las formas, se acabó, y los que están formados pues ya se regresan a su, que es lo más adecuado, ¿sí? Ahora pues, la comunión para los enfermos que ya no pueden degustar o no pueden masticar se llama la comunión por inmixción, es decir, con un popotito, con una cucharita. La sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, se les abren los labios y se les deposita ahí. Cuando ya no pueden masticar, ya no tienen la capacidad de deglutir, ¿sí? Entonces, son esas formas que pocas veces vemos, pero que es bueno que sepamos que existen, ¿eh? Es bueno que sepamos que existen. Entonces, volviendo al fermentum, no solamente en la misa papal, los obispos
porque digo, el nombre de papa se fue mencionando hasta finales del siglo IV, ¿sí? Desde los orígenes de la iglesia, antes de que existiera la palabra papa, ya había obispos. Ya el apóstol San Pablo en la carta a Tito y a Timoteo ya nos habla de la institución de obispos. Esos obispos eran los únicos que presidían la Eucaristía, pero tenían sus presbíteros auxiliares, ¿sí? Que tenían sus parroquias. Entonces, de lo que consagraban en la misa del obispo, fraccionaban una parte y en un recipiente desde luego adecuado se la daban a sus presbíteros para que las llevaran a sus comunidades, ¿sí? A eso se le llamaba el fermentum. Es un dato histórico nada más. Ahorita, bueno, pues ya tenemos la facilidad de que todo está a la mano, todo está solucionado en ese aspecto, ¿sí? Pero antes así era. La costumbre del fermentum es antiquísima y tiene como trasfondo el hecho de que la Eucaristía es un sacramento de unidad, sacramentus unitatis, sacramento de unidad. El término papa se comenzó a utilizar a finales del siglo IV. Al primero que le llamaron papa fue al Papa Ciricio a finales del siglo IV, ¿sí? ¿Qué significa la palabra papa? Apúntele. La palabra papa, si la escribimos en acróstico, ¿qué es la escritura en acróstico? Una letra, otra letra, otra letra y otra letra, ¿sí? Ese es un estilo de acróstico, se le llama. Dice Petri Apostolic Potestate Accipien. Petri Apostolic Potestate Accipien. ¿Qué significa? El que recibe la potestad del apóstol Pedro, ¿sí? Eso es lo que significa papa. Entonces, técnicamente Pedro, pues no le podríamos llamar papa, pero no nos vamos a meter en broncas. Vamos a seguir diciéndole que fue el primer papa. Pero eso es sucesores de Pedro, es el término correcto, sucesores de Pedro. Pero lo que significa la palabra es eso, el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Y el término papa se comenzó a utilizar a finales del siglo IV. Antes de esas fechas no existía ese término, ¿sí? Petri Apostolic. Ando mal en latín, ya se me olvidó. Potestate Patrica. Petri Apostolic Potestate Accipien. Ac SC. Sí. El celibato se instituye en el Concilio de Trento de 1546. A partir de ahí se define el celibato como una norma para los que son aspirantes a presbíteros, ¿sí? Pero antes del 1546 los sacerdotes se casaban, los obispos tenían su mujer, una sola, ¿sí? Pero es a partir del Concilio de Trento de 1546 cuando se definen los 7 sacramentos, y dentro del sacramento del orden se oficializa que aquel que sea aspirante al presbiterio tendrá que ser célibe. Entonces, y eso aplica hasta nuestros días, ¿sí? Órale, ¿algo más? Ajá, sí. Lo que sucede, a ver, dígame, compléteme.
Ujú. Ajá. Estamos hablando del Antiguo Testamento con culturas diferentes, con culturas de hace 4000 años aproximadamente, y en el que no se les prohíbe. Tendríamos que revisar en el libro de Levítico las prohibiciones que tienen los sacerdotes, y no, para un judío lo más importante era tener hijos, así fuera sacerdote. Para ellos lo más importante era tener hijos, porque el sacerdocio también era hereditario, así como los puestos que pelean los de la CNT, más o menos, los reyes, sí. Y ahorita los sacerdotes que están, los de las iglesias orientales, que están en comunión con el Papa, o en comunión con Roma, siguen las mismas disposiciones del celibato. Las iglesias orientales que no están en comunión con Roma, es decir, con el Papa, ellos tienen sus mujeres, están casados. Los que nosotros llamamos ortodoxos, ellos sí están casados, tienen sus mujeres, no así los obispos, que ellos son metropolitanos, no se les llama obispos, metropolitanos u episcopos o episcopos, ¿sí? ¿Qué pasa ahorita con las personas que ya no se casan, ¿El por qué la prohibición de no casarse? Sí. Es un texto bíblico donde dice que el hombre casado se preocupa por su mujer, ¿sí? Y el hombre soltero se preocupa por las cosas de Dios. Entonces ahí comienzan a definirse teológicamente esas ideas en ese mismo concilio, 1546, Concilio de Trento. ¿Y ahora cómo irá a seguir la iglesia? ¿Cómo estarán Los no cometen adulterio porque no están casados, que vivan una vida irregular es diferente. Una vida irregular. A las violaciones, aquí hay una cosa bien importante. La iglesia, y hablo de los papas, nunca han estado opuestos a que el que la debe, la pague. Si cometieron un delito, la iglesia te perdona, pero la justicia no. No, ya desde antes, desde Ratzinger. Sí, si había encubrimientos, y sí lo había, pero la jerarquía no encubre a nadie. Si la debe, que la pague. Al bote, quien tenga que ir al bote. Y yo soy de la misma idea. ¿Sí? O sea, yo soy de la misma idea también. Porque no puede por un solo elemento, echar a perder todo un trabajo de sacerdotes verdaderamente santos, ¿sí? Entonces el que la debe, que la pague, sean ladrones, sean violadores, sean lo que sean, la debes, págala. Entonces la iglesia no lo está tolerando, y menos en la actualidad, ¿sí? Como sacerdotes debe de considerárseles, porque ellos al final de cuentas fueron los que después de la última cena siguieron practicando, ¿sí? Llevando la Eucaristía a las comunidades que iban formando. Ellos eran los que presidían, y después tuvieron que buscar sucesores, y después tuvieron que buscar auxiliares, ¿sí? ¿Sí? ¿Algo más? La reserva, sí, están en la reserva. Es que se recomienda que no estén guardadas mucho tiempo, o sea, que se estén renovando las formas consagradas,
porque ya cuando pasa mucho tiempo en la reserva se comienzan a ranciar. Acuérdense que la materia sigue siendo materia, no la sustancia. Sí, de cada determinado tiempo se cambian. Sí, de eso yo fui testigo, yo aquí lo vi, aquí lo viví. Sí, o sea, se van renovando, de manera que no estén mucho tiempo en la reserva. ¿Algo más? Cámbiale. Actualmente estamos en la inmistión o la conmixtión. La unión de las dos especies separadas hasta entonces simboliza la única persona de Cristo glorioso que está presente de forma total y viva. El gesto subraya también la unicidad del sacramento en sus dos signos, y los ritos de comunión concluyen con una apología del celebrante, la ostentación de la Santa Hostia y un acto de humildad de toda la asamblea. Es decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Luego el sacerdote hace una oración en secreto, que ya muchas veces no es en secreto. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. ¿No? Cuando se decía en latín, pues no. Cuando se decía en latín era imposible. Pero pues de ahí vinieron los cambios en el Concilio Vaticano II, que ya la Eucaristía se hiciera se le llama ahí la lengua vernácula, así se le dice, pero es pues la lengua que todos entendamos, sí, y que los altares se separen del fondo, que se hagan para acá, para que se les pueda dar la vuelta a la hora de incensar. El uso de la campanita. ¿Por qué creen que se usa la campana? Porque cuando estaba la consagración y el sacerdote de espaldas, pues la gente ni cuenta se daba de lo que estaba haciendo ahí. Entonces para eso era la campana, para que la gente, estaba acá algo importante, pues a ir a arrodillarse, ¿sí? Para eso fue la campana. Pero bien, entonces la finalidad de los ritos de comunión concluyen con una apología del celebrante, la ostentación de la Santa Hostia y acto de humildad ante la asamblea. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y la frase que ya comentamos hace un momento: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy bien. Y su finalidad es preparar inmediatamente la comunión eucarística. Chale, ya nos vamos casi. La comunión es ante todo la culminación de la misa, puesto que esta es a la vez e inseparable sacrificio en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz, memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Banquete sagrado en el que, por la comunión del cuerpo y la sangre del Señor, el pueblo participa de los bienes del sacrificio pascual, renueva la alianza entre Dios y los hombres, sellados de una vez para siempre en la sangre de Cristo. A pesar de ser que sí participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, pues también es reafirmar esa alianza que tenemos, sí, con la iglesia que Él fundó, pero principalmente con Él, sí, reafirmar esa alianza, sí, y nunca perdamos de vista que esta alianza, Él siempre va a ser fiel, Él siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que generalmente chafiamos, sí le damos la espalda, pero tengamos en cuenta que Él siempre va a estar ahí, esperándonos y para ofrecernos la vida eterna. Ese es el objetivo de todo esto. La comunión, el punto de abajo, la comunión es el punto hacia el que confluye toda la celebración, puesto que de una parte la mesa de la palabra pide ser completada con la mesa del pan eucarístico. Ya les decía una vez, la Eucaristía se le define en uno de los documentos del Vaticano II, es una doble mesa, ¿sí? La Eucaristía doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La mesa de las palabras, de la palabra nos prepara precisamente para complementar el rito en la mesa del pan eucarístico.
Arriba dice prefigura, la Eucaristía prefigura y anticipa en la fe y en la esperanza el banquete escatológico en el reino del Padre, anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, nos va preparando para el último momento, ¿sí? Para el último momento, para que Dios, así que Dios nos dé la gracia de tener la Eucaristía en el último momento de nuestra vida. Por eso se le llama el viático, cuando lleva el Padre la comunión o el ministro a los enfermos. El viático, o sea, es el pase, ya cuando están en extrema gravedad, ¿sí? El viático. La que sigue, ya para. Por otra parte, la consagración de los dones tiende no solo a que Cristo dé gracias y glorifique a Dios, sino también a que los fieles se unan a Cristo sacramentalmente, comiendo el cuerpo que se entrega y bebiendo la sangre que se derrama por la salvación de los hombres. Ya lo hemos comentado. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la comunión íntima con Cristo por medio de la comunión, ¿sí? Una unión íntima con Cristo. Dice el dicho que uno es lo que come. ¿De alguien hay una idea de eso? ¿Qué es lo que come? Si comemos exceso de calorías, ¿qué vamos a hacer? Gordos. Si comemos exceso de vegetales, veganos, vegetarianos, flacos, todos transparentes, todos sin color. Bueno, esa es una comparación, una analogía. Si comemos el cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Todos los días. Otros Cristos, ¿sí? Otros Cristos, uno es lo que come. Y si nos alimentamos de Jesucristo, vamos a ser otros Cristos por participación, pero son otros Cristos, ¿sí? Y con garantía de llegar a la vida eterna. Eso ni lo duden. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente allá. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Y el Concilio Vaticano nos dice: la participación más perfecta en la misa consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio del cuerpo del Señor. Es decir, que lo más recomendable es que de las mismas formas que se consagraron en la misa, participemos. Es lo más recomendable, sí. Pero bueno, aquí, porque hay que hacer uso también de los ministros y apoyar al sacerdote, traemos la reserva. Pero la mejor forma, la recomendación, es que del mismo de pan consagrado se dé la comunión, ¿sí? Es lo recomendable, pero tampoco es un absoluto, ¿sí? Órale, sigue. Esta comunión sacramental con Cristo acrecenta nuestra unión con Él, ya está, nos separa del pecado. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que no, nomás a mí. Cuando le cae una tentación bien fuerte de lo que sea, pero tentación, y está uno a punto de brincarle a caer en la tentación, y se acuerda uno y dice: no, porque mañana tengo que ir a misa y tengo que comulgar. O sea, en eso nos ayuda. No sé si a mí sí me pasa, no sé a ustedes, yo creo que a ustedes no. Yo porque soy un canijo, bien canijo. La Eucaristía renueva, fortifica y profundiza la incorporación a la Iglesia realizada por el bautismo. Reafirma que somos cristianos católicos y que somos fieles a Cristo y a toda la doctrina que la Iglesia nos da. Exige un verdadero compromiso en favor de los pobres. Hay un texto de San Juan Crisóstomo, ese era bueno para echar pleito con la gente, ¿sí? Dices que honras el cuerpo de Cristo, no lo honres aquí en el templo adornando el altar con manteles dorados y con plata, no, honralo allá con los pobres, honralo con los que están necesitados, honralo con los que no tienen que taparse, con los que tienen hambre. Ahí honra el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es a lo que se refiere. Exige un verdadero compromiso en favor de los pobres. Esto es el ser cristiano, eso implica, ¿sí? San Juan Crisóstomo, por ahí
era bravo para echarle bronca a la gente. La Eucaristía exige un verdadero compromiso en favor de la unidad de los cristianos separados. Decía una vez por ahí, estando yo presente, llegaron los hermanos separados ahí donde estaba viviendo yo, y pues a mí me gustaba platicar con ellos y hacerlos enojar, ¿no? O sea, me gustaba hacerlos enojar. Y que sale por ahí la dueña de la casa y que les aviente, y es que lo que pasa es que ustedes no tienen madre, y los otros se quedan así, pero madre del cielo, les dice la otra. No, si no se trata de echar bronca, es buscar la unidad de los cristianos separados, es ver lo que tenemos en común, no lo que nos separa, lo que tenemos en común nada más, buscar la unidad de los cristianos. Y pues ya lo que también comenté es prenda de gloria futura, es la garantía para llegar a la gloria de Dios, a contemplar la visión beatífica. A ver si todavía hay más. Hay 6 más todavía. Ya me cansé. Ahí está la procesión. La procesión. ¿Qué significado tiene la procesión en la misa? Iglesia peregrina. Venimos al encuentro del Señor. En la procesión de comunión venimos al encuentro del Señor, pero vamos buscando la gloria futura, ¿sí? Es el signo de la peregrina, de la formación, de venir formaditos, ¿sí? Hay quienes nos da flojera y nos pesan las de galopar y nos esperamos hasta que venga el último de la fila, ya luego nos paramos y ya bien cerquita, ¿no? Pero hasta la procesión es un signo de que venimos al encuentro de Cristo, de que nos encontramos con Cristo y de que vamos a dar testimonio en la vida esperando la gloria futura. Ese es el signo de la procesión en la Eucaristía. Mientras los fieles se acercan procesionalmente a comulgar, se canta la comunión, canto que debe expresar por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes están comulgando, demostrar la alegría del corazón y hacer más fraterna la procesión de quien va avanzando para recibir el cuerpo del Señor. Bueno, es todo lo que dije, pero en palabras más adornadas. Se canta la comunión, canto que debe expresar por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes están comulgando. ¿Quién estuvo en misa de 6 hoy? ¿Qué canto de comunión se echaron? A ver si pusieron atención, si nomás yo vengo a estar tijereteando. Sí, pero ¿qué canto de comunión? No, fue uno de ofertorio. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo. Creo que es ese, es de ofertorio, pero lo aventaron en comunión. No, pues lo que pasa que pues, es clásico en los artistas, pues ellos lo que quieren es cantar, lo que sea, pero si son invitados, pues más, ¿sí? Entonces, hay cantos que son de ofertorio, hay cantos propios para comunión, hay cantos propios de entrada, ¿sí? Entonces, ahí tiene mucho que ver el canto de comunión, sí que sea un canto verdaderamente de comunión. No fue de ofertorio, fue de ofertorio, y eso es bien importante, y eso también es necesario, pues sí, una instrucción musical, en música litúrgica. El canto de comunión añade una vertiente meditativa al simbolismo peregrinante de la procesión. ¿Sí? También, bueno, los que van ahí en la procesión con las manos así en las bolsas, como si fueran a la panadería, ¿no? O como un amigo que de esos zapatos de hule, ¿cómo se llaman? Trolls, ¿cómo se llaman? Y en pants y con la playera enseñando la barrigota. ¿Sí? Oye, pues digo, hay que ser puercos, pero no trompudos, hay que saber en dónde se para uno, ¿sí? Y la Eucaristía, pues es la Eucaristía, o sea, si no te quieres venir vestido de traje, pues vente vestido moderadamente, para que no me llame la atención a mí, ¿verdad? Porque pues, nomás estoy viendo. A ver, hija, la que sigue. La acción de gracias después de la comunión.
consta de 2 elementos: el silencio, ¿sí? No siempre es el canto, o sea, no siempre es el canto. Hay momentos en que habrá que hacer un silencio en vez del canto. Se vale. El silencio es un coloquio. ¿Qué es un coloquio? ¿Una qué? Una oración contemplativa, un coloquio. Diálogo. Platicar con Dios, un diálogo, coloquio. Sí, como cuando estuvieron enamorados alguna vez, iban a ver a la novia y esos diálogos de amor, así de mucho sentimiento y mucho suspiro, ¿verdad? Así más o menos. Es un diálogo, un coloquio con Dios. Entonces también es importante el silencio, como también se puede aplicar el silencio después de la lectura del Evangelio o el silencio después de la homilía. O sea, son válidos esos momentos de silencio. El canto expresa comunitariamente la identidad de sentimientos de los que han comulgado. Dice San Agustín que el cantar es propio de los enamorados. Entonces, pues hay que echarle un canto que la gente se sepa y que le llegue al sentimiento y de adoración y de alabanza a la Eucaristía. No que luego les digo, los cantores pues quieren presumir de ser muy proclives en la creación de obras y echan unos cantos que nadie conoce, nomás ellos. Sí, no, lo importante es que el pueblo participe. San Agustín también, sí. Muy bien. Sigue. Oración después de la comunión, es la tercera, ya dijimos la vez anterior. La columna vertebral de la celebración son la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Los temas que desarrolla suelen hacer referencia a la Eucaristía, a la comunión y a veces a la festividad. Su estructura es muy semejante a la oración colecta y se dice también en nombre de toda la comunidad. Por eso tiene los brazos extendidos hacia una oración, como queriendo arropar, pero también con las manos hacia arriba en signo de petición, ¿sí? Hasta esos gestos tienen su signo, tienen su significado. Su especificidad radica en relacionar la Eucaristía y la vida cristiana, poniendo de relieve que el culto eucarístico es fuente del culto espiritual y que la Eucaristía se proyecta sobre la entera existencia cristiana que cada bautizado debe vivir según su específica vocación. Es decir, pues ya es el colofón, ya es el final, es el cierre prácticamente de la Eucaristía y toca algunos puntos de lo cotidiano de la sociedad, ¿sí? Y con esa oración cierra, ¿sí? Algunos puntos que socialmente pues incluyen a todos, ¿eh? Y pone de relieve el culto eucarístico. Rito de despedida. Según la instrucción general para el uso del misal romano, el rito de despedida consta de 2 partes. El saludo que expresa el deseo de los misterios celebrados que los misterios celebrados influyan con el auxilio divino en la vida de quien ha participado en ellos. ¿Cuál es el rito de la...? ¿Han visto cómo hace la bendición del Papa? ¿Han oído? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filio et Spiritus Sancto. Así en latín. Creo que se le va a dar realce al latín el Papa. Que no nos espantemos. O sea, aquí no vamos a venir a oír misas en latín, ¿verdad? Pero sí, por ahí en alguna misa que vayan, pues a algún sacerdote, así voy a echar la plegaria eucarística en latín y es válido, pero ya están avisados. El saludo que expresa el deseo de que los misterios celebrados influyan en el auxilio divino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición, su finalidad es implorar el auxilio divino sobre los que han tomado parte en la celebración eucarística para que los acompañe y los proteja en su caminar cotidiano. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Esa es la bendición final. Y luego, ¿qué más tenemos? El amén final. Sí, ya les dije, poder ir en paz
La bendición de Dios Padre Todopoderoso y Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Amén. Además del amén final, además de ratificar su adhesión a la oración sacerdotal, expresa su confianza en la misericordia del Señor y la certeza de ser escuchado. La despedida del pueblo, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado, o vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Cuando pasan los acólitos, ite missa etz, es bueno, se dice ite missa etz en latín, o prosio, ¿sí? O procedamos in pace, porque hay padres que te quieren apantallar y te la avientan en latín, ¿sí? Y uno se queda así como que, ¿y ahora qué le contesta? ¿Sí? Ya nomás él dice, Deo gracia, demos gracias a Dios. Pero sí hay que decir el prosio, sobre todo esta parte. Los acólitos y quienes entran a la sacristía hacen la reverencia al Cristo y prosio, Deo gracia, para que más o menos cuando les toque sepan qué contestar. Despedida del altar con el beso, lo realiza el ministro con el gesto del beso, símbolo de amor esponsalicio entre Cristo y su iglesia, y con una inclinación en señal de reverencia. Ya les dije la vez anterior que el altar, los que son altares fijos, porque hay semifijos y hay altares improvisados, según la instrucción general para el uso del misal romano, el altar fijo siempre lleva las reliquias de un santo o de un mártir. Y luego también hay que ver si es reliquia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, ¿sí? Porque también hay de grados. Si es de primer grado, pues es algún hueso, algún diente. Si es de segundo grado, alguna prenda que haya utilizado. Y si es de tercer grado, algún rosario, alguna imagen que nada más le pasaron por el mártir o santo. Es de tercer grado. Para que distingan ahora que vienen las reliquias de no sé cuántos santos, vienen y va a haber peregrinación por aquí en las iglesias de Querétaro. De San Pablo, Juan Pablo II, de la Madre Teresa, del Padre Pío, y por ahí algunos. Va a haber procesiones, va a haber exposición con las reliquias de algunos santos. Muy bien, cerramos con el beso del altar. Sí, se besa el altar y se hace la reverencia al Cristo y vámonos a ver qué más hay. No, ya está el ministerio de música. Hace mucho tiempo a mí me gustaba hacer enojar todavía a la gente. Y llegaban unos ex compañeros de Arturo, que eran del coro de la Cruz, porque ese coro de la Cruz en aquellos años era muy afamado. Ustedes son del servicio de música. No, ¿qué te pasa? Somos del ministerio de música, sí. Son del servicio de música, hombre. No, porque es como si nos bajara de nivel. Digo, no sabían que ministerio y servicio y diaconía pues es lo mismo, pero muy bien, pues terminamos con la penúltima clase de formación. ¿Qué pasó, David? Nada más una duda. A ver. Si bien la celebración eucarística es centro y culmen de toda vida cristiana, pareciera que nos quedamos ahí, que es el triunfo, pero como que tiene dos momentos. Se crea el nuevo pacto, termina el de Moisés, inicia el nuevo pacto, el pacto de la alianza nueva y eterna. Y con ese inicia una misión, implementación del reino. Sí. Nos quedamos en la celebración a veces y la misión por eso tiene su terminología misa. Sí, sí. Y entonces tenemos una tarea que cumplir. Sí. En otras palabras, si la liturgia es la celebración de la misión evangelizadora, sin misión, que festejamos. Sí. O sea, ¿qué venimos a celebrar? ¿Qué venimos a festejar los domingos? Si no hacemos un esfuerzo de reflexión, si no hacemos un esfuerzo del bien de los hermanos, como que a veces nos quedamos nada más en el cumplimiento de la celebración y hasta ahí. Fíjate, sí te entiendo,
pero también hay que ver que la liturgia no es como te dijera yo, como dice el texto del Concilio Vaticano II. O sea, no es el total de la actividad de la Iglesia. Entonces ya podemos ver que la liturgia sí es el centro, es la fuente, el centro y la finalidad, pero están las diversas pastorales, ¿sí? En este caso, bueno, pues cada pastoral cumplirá con su propio carisma, la pastoral litúrgica, la pastoral social, pero la liturgia no es toda la acción de la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene muchas actividades. Ahora pues, la misión pues empieza precisamente desde la ascensión de Jesucristo. Vayan por todo el mundo, bautícenlos, conviértanlos, ¿sí? A partir de ahí, que fue lo que hicieron los apóstoles. Ahora, esa misión original con los apóstoles es lo que ha querido implementar la Iglesia en la actualidad con las pequeñas comunidades, ¿sí? Pero si en 2000 años se ha hecho poco, la cosa es que hay que seguir trabajando. Alguna vez te lo comenté y te dije, es un trabajo que se ve imposible de realizar, pero alguien tiene que hacerlo. Y desde luego tiene que ver que la gente asuma su misión de cristiano, su participación como bautizado, y le entre a la lucha, y le entre a la evangelización, y le entre a la preparación, ¿sí? Porque es muy difícil convencer a la gente para que participen. ¿Qué pasó? Es lo que yo quería comentar, que cualquier cosa termina la celebración eucarística, se termina nuestra misa y en cada uno de nosotros inicia una misión. Sí, Cada uno de sí. nosotros. Lo que ya comimos en la liturgia de la palabra, lo que ya nos alimentamos espiritualmente, es sacarlo hacia los demás. Sí, Entonces, estamos frenando la misión o lo que Dios quiere de uno mismo en cuestión de vocación y en cuestión de que todos tenemos una misión que cumplir aquí. todos somos una misión, diría un documento, creo que es el de Aparecida. Todos somos una misión y tienen razón los dos. Precisamente ya no se utilizan mucho, no sé aquí todavía. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado, ya no se utiliza, o en algunos lugares ya no lo ocupan, sino nuestra celebración ha terminado, porque misa viene de misión, y la misión inicia saliendo de las puertas del templo para allá, inicia la misión. O como dirían otros padres, lo que hemos aprendido hoy, pongámoslo en práctica allá afuera, ¿sí? Pero esa es la lucha, ese es el trabajo y esa es la tarea. Exactamente, a servir a Dios y a los hermanos, que es donde inicia la misión. Pero ¿cuántas veces no sale uno de aquí de misa? Ya comulgué, ya me di mis golpes de pecho, llego a la casa y empiezo a echar mentadas de madre. O sea, ahí es la contradicción del comportamiento de lo que vinimos a vivir y a celebrar aquí. ¿Algo más? Sí, a eso me refería, que es una actividad dinámica. Y a veces nada más nos centramos a cumplir, ya cumplí hasta ahí, cuando realmente es algo dinámico. Sí. Puede otro domingo a celebrar con justa razón. Esa es una tarea que está pendiente y eso es lo que está poniendo énfasis ahorita la Iglesia. Y viene el Papa con nuevas ideas de evangelización. O sea, él viene o sea, ellos saben cómo está la bronca, ¿sí? Pero esa es de las tareas que están pendientes y que tiene uno que seguir trabajando. Y picar piedra, siempre y cuando esté uno convencido que te vas a llevar desilusiones, todas las que quieras. Que vas a ver que no hay respuesta con los que te vas a desilusionar. Pero la bronca es que el mismo convencimiento, el mismo espíritu, síguele. Y ya cuando te enganchas en estos ambientes, ya no te sueltas, se te pasa después la desilusión y ni modo empezar de nuevo, empezar desde cero. ¿Alguien más?
Entonces tenemos ya nuestra penúltima clase hoy. Primeramente Dios, de hoy en 8 voy a tratar en 1 hora y media de explicar lo que es el año litúrgico, y con eso vamos a cerrar este periodo de temas de este proceso de la Escuela Bíblica Parroquial. Sí, pues les agradezco. ¿Alguien que nos quiera ayudar con la oración para podernos ir a descansar? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? A ver, hermana, véngase usted, hombre, a usted sí le gusta esto. Dele. Por favor. Si nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esto que hemos escuchado en este día, por lo que hemos realizado desde que nos levantamos hasta este momento. Fue por tu gracia y por tu Espíritu. Ayúdanos para que, descansando esta noche, podamos servirte mañana nuevamente. Te lo pedimos por la intercesión de tu Hijo y de María Santísima. Dulce Madre. Buenas noches. Muchas gracias.